La voz de tus miedos viene desde el Mictlán. Bienvenidos. Requiem aeterna dona es, Domine et iux perpetuam lucem est. Te decem hymnus Deus in Sion et tibi redemptorum votum in Jerusalem. Exaudi oratione mea, a te Domine caro venit, Requiem aeterna. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta quinta cápsula. Los saluda su amigo el Doc. Y en esta ocasión tan especial se preguntarán ¿por qué empezó diciendo estas palabras tan raras? ¿O por qué es el Doc en martes? Pues amigos, siempre lo hemos dicho, todo cambia, todo está en un constante fluctuar. Así es que hoy con un gran lamento nos despedimos. Las cosas han tenido que ir cambiando y pues en esta ocasión descansen en paz. Pero las cápsulas, amigos, esta es la última cápsula que transmitimos y como yo que había quedado de verles la historia, el Lick y yo platicamos y les tenemos ya la sorpresa que el día jueves vamos a estar publicando un nuevo episodio de Desde el Mictlán, que ustedes tanto han estado preguntando, que cuándo volvíamos, que cuándo volveríamos al formato original. En esta ocasión estamos de manteles largos, estamos haciendo una celebración sobre todo lo que ha venido ocurriendo. Dentro de la tragedia hay cosas buenas, así que amigos, en esta ocasión continuamos con el relato de Amparo Dávila, donde ustedes recordarán estábamos narrando El huésped y esta es la parte 2. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida por la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estalló en el piso de ladrillos y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme, ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces, dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano. Y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños, como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. He explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él,
pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles sin amigos, ni parientes a quienes recurrir. Me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron por mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas que hacer y tanta prisa en realizarlas que no pudimos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando estuvo todo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido. Parecía que estaba dormido profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así, su resistencia fue mucha. Pero creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Así es, amigos, así termina este cuento de El huésped de Amparo Dávila, que creo que es exquisito. No me puedo imaginar yo, o creo que sería dañar a ustedes la imaginación el describir cómo pienso yo que es este huésped, pero ¿ustedes qué creen? ¿Cómo lo imaginan? Compártanlo por favor con nosotros. Desarrollen su creatividad ahora que estamos pasando por estos días de encierro. Pueden darse la oportunidad de mandarnos su forma de que lo han imaginado y compartir con cada uno de nosotros estos momentos de terror y suspenso. Así es, amigos, que hemos llegado nuevamente a la sección que a ustedes tanto les gusta, titulada Voces del Mictlán. Voces del Mictlán. Cuéntanos. Así es, amigos, estamos en otra de sus cápsulas favoritas de Voces del Mictlán y en esta ocasión leeremos una anécdota que nos cuenta un muy buen querido lector, ándenles, seguidor de este podcast que siempre está al pendiente y nos contó esta historia y se las leo para ustedes. Esto le pasó a mi mamá el día en que mi abuelita materna falleció. En la casa solo estábamos mi mamá y yo,
ya que mi papá se había ido al hospital, ya que mi abuela se había puesto grave y era cuestión de horas, según los doctores, para que falleciera. Según cuenta mi mamá, alrededor de las 3 de la mañana escuchó que alguien llegaba a la casa. Nuestra casa, cabe mencionar, es de 2 pisos. Entonces, lo que escuchó mi mamá era que alguien subía al segundo piso. Adicional, que en las escaleras tenemos un foco, el cual siempre que alguien está afuera lo dejamos prendido, y en esta ocasión, cuando mi mamá pensó que mi papá había llegado a la casa, pues además de los sonidos, se había apagado la luz de las escaleras. Entonces, nosotros lo tomamos como una señal de que alguien había llegado. Ella pregunta quién es en varias ocasiones sin recibir respuesta alguna. Se asoma a las escaleras y efectivamente la luz estaba apagada cuando desde que salió mi papá, ésta se había quedado encendida. En este momento mi mamá regresa al cuarto y empieza a rezar. Una hora después de esto, mi papá marca y avisa que mi abuela había muerto. Una hora atrás aproximadamente, en el momento que mi mamá se había percatado que alguien estaba en la casa. Meses después mi mamá nos contó esta historia y nosotros pensamos que mi abuela vino a despedirse de nosotros. Amigos, pues una historia que sin duda alguna hemos escuchado ya en varias ocasiones. Creo que no es la primera vez ni será la última que tengamos estas experiencias o que alguien nos narre de estas experiencias donde el pariente fallece y a los momentos se manifiesta de alguna manera en la casa, con alguno de los familiares, alguien lo puede escuchar, lo puede ver, se manifiesta, deja dicho algo, deja encargado algo, manda un mensaje. Y es así, amigos, que yo les puedo contar una historia que también sucedió en la familia. Y esto es que teníamos una señora que nos ayudaba a planchar la ropa. Y en verdad ella era muy cercana a nosotros, solo que era una mujer que vivía sola. Su hermana con la que ella vivía había fallecido años atrás. Y cuando todo esto sucede, un día le habla a mi mamá, un jueves, si no mal recuerdo. Le dice que se sentía mal, que se sentía sola y que se sentía muy triste. Mi mamá pues estuvo hablando con ella. Nosotros tendríamos alrededor de unos 10 11 años, más o menos. Bueno, yo tendría esa edad más o menos. Y cuando esto sucedió, pues ella, les digo, estuvo hablando un buen rato con ella, se tranquilizó, se fue y al día siguiente nos hablaron para decirnos que ella había fallecido. No, no recuerdo o no tengo ahorita en la memoria el dato de cuál fue la causa, pero fue muy rápido. Ese día, viernes, la velaron nada más un ratito y en la tarde, noche la llevaron a enterrar. Fuimos al sepelio y demás, al servicio y nos regresamos a la casa. Curiosamente, en aquel entonces teníamos una grabadora de mensajes cuando todavía se utilizaban este tipo de artefactos para dejar los mensajes y para nuestra sorpresa teníamos un mensaje de una llamada donde esta mujer se comunicaba, pero era imposible porque era una hora más o menos después de que la habíamos enterrado. Entonces, y la llamada la había hecho cuando nosotros estábamos, pues, o sea, ella ya había fallecido cuando recibimos la llamada, hay que decirlo así. Entonces, pues en la llamada ella decía que tenía mucho miedo, que estaba muy oscuro todo, que ellos le querían hacer daño, que la estaban viendo y que ella se sentía que estaba desnuda. Entonces fue muy angustiante. Mi mamá borró el mensaje. Hubiera sido una joya poderlo haber
tenido, pero también entiendo que ella no quiso ya saber nada ni relacionarse con esta situación. Entonces sí fue algo dramático, fue algo que nos impactó mucho, y cuando nos contó pues fue tiempo después, porque consideraba que aún estábamos chicos para saber de todo esto. Entonces así es, amigos. Estas son un par de historias y relatos de Voces del Mictlán. Continúen con nosotros enviándonos todas sus historias, todo lo que ustedes quieran darnos a conocer. Agradecemos a este fan desde el Mictlán, este amigo mictlanero que nos envió su historia. Y claro que ahora ya no tendremos cápsulas, continuaremos con los episodios, pero creo que ustedes estarán muy contentos de escuchar lo que viene. Vienen grandes sorpresas, estén al pendiente. Y amigos, por favor, sigan escuchándonos, compartiéndonos. Nos encuentran en las redes sociales como Desde el Mictlán, en Facebook e Instagram. Y como ya les hemos venido mencionando, ya tenemos Apple Podcast. ¡Uhú! Entonces, un logro más al que hemos alcanzado a llegar gracias a ustedes. Así que amigos, por favor, suscríbanse, mándenos correos al email contacto desde el Mictlán. Mictlán es MICTLAN @gmail.com. Agradecemos también a Luis Miguel Aguilar, que nos ha facilitado el tema que han escuchado al inicio y escucharán al final, que es de su autoría. Síganlo en sus redes sociales como Luis Miguel Aguilar. Y amigos, hemos llegado al final de este episodio, de esta cápsula. Agradezco a todos y cada uno de ustedes, en especial a alguien que nos escucha desde el otro lado, a la distancia. Sabes que te mando un fuerte abrazo y espero que te encuentres muy bien. Manténganse en sus casas, por favor. Mantengan su sana distancia. No salgan a menos de que sea necesario. Queremos seguirlos escuchando y no tener que comunicarnos con ustedes a través de algún medio de adivinación. Que pasen un excelente día, tarde o noche, depende cuando lo escuchen, y nos vemos hasta la próxima. Bye. Äidit suunnattima suvimotte. Suunut juuskap. Hasta luego.